El tema de la siguiente clase es el aparato urinario. La principal función del aparato urinario es la producción, el almacenamiento y la eliminación de la orina. Diversos órganos constituyen este aparato urinario, como son los riñones, que son 2, y es donde se produce la orina. Luego, por un sistema de cálices y por los uréteres, se transporta la orina hacia la vejiga, que es una estructura esférica donde se almacena la orina y donde actúa también como bomba expulsando la orina a través de la uretra. Los riñones, como dije, son 2 órganos, son sólidos y tienen forma de poroto de aluvia. Están localizados en la parte superior de la pared abdominal posterior, por detrás del peritoneo. En la región cóncava de ese riñón estaría entonces hacia la línea media, es la región del ilio. Por el ilio entonces van a transcurrir arterias y venas renales, nervios, y es por la región donde sale la vía que va a transportar la orina, ¿sí? Primero entonces los cálices y en la región extrarrenal, uréteres. Bien. El riñón posee numerosas funciones. En líneas generales, la principal es la producción de la orina a partir de la filtración y la limpieza de la sangre. Pero además, regula y mantiene la composición y el volumen del líquido extracelular normal. Es fundamental para el equilibrio electrolítico y ácido-base. Además, elimina el exceso de agua corporal y los productos de desecho del metabolismo. Y posee una función endocrina, dado que sintetiza y libera eritropoyetina y renina. Y también participa en el metabolismo de la vitamina D. Cabe mencionar que los riñones, al igual que ocurre con los pulmones, son órganos que están muy vascularizados. En este cuadro tenemos un resumen de cómo está constituido el aparato urinario. Como dijimos, está formado por los riñones y por una vía urinaria. Tenemos una vía urinaria intrarrenal formada por los tubos colectores y una vía urinaria extrarrenal formada por cálices menores, cálices mayores, luego pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Yendo al riñón, estos riñones están organizados en corteza y médula. Y como es un órgano macizo, estudiamos al estroma y al parénquima. El estroma del riñón está formado por una cápsula de tejido conectivo denso y por tejido conectivo intersticial. En el parénquima vamos a tener al nefrón o nefrona, que es la unidad funcional del parénquima, y está formado por el corpúsculo renal, que se encuentra en la corteza y es diagnóstico de la corteza renal. Luego del corpúsculo van a salir túbulo proximal, primero contorneado, y luego en la médula recto. Luego el túbulo intermedio, delgado en la médula, continúa el túbulo distal, recto en médula. Estos 3 componentes constituyen el asa de Henle y luego sigue la mácula densa y el contorneado distal en la corteza. Entonces, estas estructuras son las que forman la nefrona
Y luego del túbulo distal contorneado continúan los tubos colectores. Primero conexión, luego túbulo colector arqueado, luego longitudinal, eso en la corteza. Se continúa en la médula con el túbulo colector medular externo, medular interno y los túbulos colectores mayores, que son los tubos de Bellini o Bellini. Luego vamos a hablar más en detalle de cada una de estas estructuras. Es como para ir organizándonos. En esta foto se observa un riñón humano adulto cortado longitudinalmente para observar la disposición de la corteza, la médula, que es la región más oscura, y las papilas que están señalizadas con la P. El riñón tiene aproximadamente 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. En esta diapositiva observamos un esquema de un riñón y parte de la vía urinaria extrarrenal. Como dijimos previamente, cada riñón presenta dos zonas diferenciadas, la corteza, que está localizada externa, y la médula interna. La corteza forma como una especie de caparazón externo y también presenta columnas, denominadas columnas renales o de Bertin, situadas entre unidades medulares. La médula, que está acá coloreado de color verde, tiene una disposición cónica piramidal, por lo que se denominan pirámides medulares o de Malpighi. El riñón humano contiene entre 10 y 18 pirámides medulares y, como se observa, la base de cada pirámide limita con la cara interna de la corteza y el vértice estaría protruyendo hacia la región media, hacia la región del ilio, donde entonces toma contacto con el cáliz menor. Este vértice de la pirámide se denomina papila. La orina que se vuelca a los cálices menores es la orina definitiva, y de los cálices menores, que son también entre 10 y 18, vuelcan a cálices mayores, de ahí a la pelvis renal y al uréter. Entonces, la organización que tiene en la corteza renal la nefrona es un patrón lobulillar repetido. Entonces tenemos primero lo que sería el lóbulo renal, que es una pirámide, cada pirámide medular con la porción de corteza correspondiente. Eso es lo que constituye el lóbulo renal funcional y estructuralmente. Luego tenemos los lobulillos renales. Observemos la línea punteada más pequeñita que se observa en región de la corteza, un triangulito verde que corresponde al rayo medular. Entonces, la subunidad de corteza formada por un rayo medular central y las nefronas que lo rodean es el lobulillo renal. Bien, como dijimos previamente, lo que nos hace el diagnóstico de la corteza son los corpúsculos renales. Además, en la corteza
van a haber gran cantidad de túbulos proximales contorneados y también túbulo distal contorneado. Esta región se denomina laberinto cortical. Y por fuera tenemos la cápsula de tejido conectivo denso, una gruesa cápsula. En esta imagen se esquematiza a la nefrona y al tubo colector, al cual desemboca, y juntas estas dos estructuras se denominan túbulo urinífero. Entonces, la primera parte del sistema tubular es el túbulo proximal, que es una continuación del corpúsculo renal y sigue inicialmente un curso contorneado, por lo que se denomina túbulo contorneado proximal. Permanece entonces cerca del corpúsculo del que procede, luego se rectifica, se hace más recto y desciende hacia la médula. A esta porción se lo denomina túbulo recto proximal o brazo descendente grueso del asa de Henle. Se une con la porción fina del sistema tubular, que sería el brazo delgado del asa de Henle. Luego desciende entonces por la corteza y posteriormente la médula hacia el vértice papilar. A esa región se lo denomina brazo delgado descendente. Luego gira sobre sí mismo ese brazo delgado y continúa como brazo grueso ascendente. Vuelve a entrar a la corteza y forma el segmento recto del túbulo distal. Entonces, a esa porción la denominamos brazo ascendente grueso del asa de Henle o túbulo recto distal. En la corteza, cerca del corpúsculo, el túbulo distal se hace contorneado cuando contacta, digamos, con el corpúsculo. Luego del túbulo contorneado distal, este se vacía a un tubo colector. Y a su vez, este tubo colector luego entonces va a descender hacia la médula y está situado en el rayo medular. Entonces, en el rayo medular convergen diversos tubos colectores en un tubo colector primero cortical en el rayo medular y luego medular, cuando ya está en la médula. Y la pared de este tubo se va haciendo más gruesa, de mayor diámetro, y en la región de la papila estos tubos se denominan tubos de Bellini o papilares y se abren a los cálices menores en el vértice de la papila. Bien, si uno mira ese vértice, da como un aspecto de colador, por lo que se denomina área cribosa. Vamos a tener diversas longitudes del componente de toda la región tubular, ya dado que varía de acuerdo a la localización del corpúsculo del que procede. Entonces, hay corpúsculos más periféricos y corpúsculos más cerca de la médula. Vamos a verlo bien en la próxima diapositiva. Algo más para mencionar es que el túbulo contorneado proximal es más largo que el túbulo contorneado distal.
Como dijimos previamente, la longitud de los diversos componentes del sistema tubular varía dependiendo de la localización del corpúsculo renal del que procede. Por lo que tenemos diversos tipos de nefronas. Nefronas subcapsulares o periféricas, ¿sí? Las que se encuentran más en la periferia, que van a tener corpúsculos en la parte externa de la corteza. Y estas tendrán asas de Henle cortas. El asa de Henle, como dijimos, es un tubo en forma de U. Al tener un asa de Henle corta, quiere decir que la parte más baja del asa de Henle llega hasta la médula externa, no hasta la médula interna. Luego tenemos nefronas intermedias o mediocorticales con corpúsculos en la región media de la corteza y por lo tanto tendrán asas de Henle de longitud intermedia. Y por último están las nefronas yuxtamedulares. Estas poseen los corpúsculos renales cercanos a la base de la pirámide medular, en el límite, cerca del límite córtico-medular. Estas nefronas van a tener asas de Henle largas, es decir, que va a bajar el asa de Henle hasta la médula interna, llegando hasta el extremo de la papila. Y esto es importante porque, de acuerdo a la longitud del asa de Henle, la capacidad de concentrar orina. Es decir, las nefronas yuxtamedulares son las que mayormente concentran la orina. En esta imagen observamos un corte de riñón de rata donde observamos una sola pirámide medular y la corteza formando como una especie de capuchón. Se pueden observar a simple vista las diversas coloraciones que tienen la corteza, la médula externa y la médula interna. Este corte fue teñido con hematoxilina eosina. En esta imagen observamos con mayor aumento la corteza y la médula externa e interna. Como se puede apreciar, los corpúsculos renales se encuentran en la corteza. Con un aumento aún mayor, este campo muestra la corteza renal con la presencia de los corpúsculos renales que identifican a la corteza. La médula renal se observa más clara que la corteza renal, en especial la región de la médula interna, dado que los componentes cuentan con un epitelio más bajo y luces más amplias que dejan ver al conectivo intersticial. En esta imagen se observa la médula renal teñido con un tricrómico, el tricrómico de Mason. Continuaremos analizando las estructuras contenidas en la corteza renal. Como dijimos previamente, en la corteza se localizan los rayos medulares y entre dos rayos medulares el laberinto cortical. En el laberinto cortical encontramos, corpúsculos renales que, como dijimos previamente, hacen diagnóstico de corteza, los túbulos contorneados proximales, los túbulos contorneados distales. Además, encontramos la arteria interlobulillar, arteriola aferente y arteriola eferente del corpúsculo renal, capilares peritubulares y conectivo intersticial. En los rayos medulares transcurren tubos colectores
y la porción recta descendente, gruesa, o sea, de proximal, la recta ascendente, también grueso, de distal, y el conectivo intersticial. Estas dos imágenes muestran la corteza renal a la izquierda con un tricrómico para evidenciar el tejido conectivo en color azul, de menor aumento esta imagen, y la de la derecha de mayor aumento. Con asterisco en rojo se marcan algunos lugares del laberinto cortical. Recordemos que tendríamos en este lugar los corpúsculos renales y las porciones contorneadas de proximal y distal. Además, con el asterisco en amarillo, los rayos medulares, donde, como dijimos, tenemos las porciones gruesas, rectas, o sea, las ramas rectas, gruesas, tanto de distal como de proximal, del asa de Henle. Y además los tubos colectores. En esta imagen se observa el laberinto cortical. En el centro de la imagen hay un corpúsculo renal y se observan diversos cortes de túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. Los túbulos contorneados proximales tienen un epitelio más alto, con una marcada eosinofilia. Es fundamental la reabsorción de filtrado glomerular en los túbulos proximales. Estas células entonces son cúbicas a cilíndricas con un núcleo central y en la región apical poseen un borde en cepillo, un ribete en cepillo, formado por numerosas microvellosidades que pueden tener alrededor de 1 milímetro de longitud. Además, poseen vesículas de pinocitosis próximas a lisosomas y en la membrana basal de cada célula también presentan abundantes interdigitaciones basales y algunas también laterales. Además, poseen numerosas mitocondrias alargadas que están asociadas con las interdigitaciones basales de células adyacentes y colocadas en paralelo con la membrana citoplasmática basal interdigitante, ¿sí? Las mitocondrias le proporcionan la energía para el transporte activo de diversos componentes en contra de sus gradientes. Y el número de mitocondrias y de lisosomas, así como la altura de las células, disminuye a medida que el túbulo contorneado se localiza más distal respecto del corpúsculo renal. La longitud del túbulo contorneado proximal es de aproximadamente 14 milímetros de longitud, por lo que predominan para un mismo campo el número de cortes de túbulos contorneados proximales respecto de túbulos contorneados distales. Estos últimos tienen una longitud aproximada de 5 milímetros de longitud y tienen un epitelio más bajo, con menor eosinofilia y con luces más amplias. Esto se debe a que tienen microvellosidades menos desarrolladas, relativamente escasas, y tampoco existen invaginaciones luminales y vesículas en la región apical de la célula. Algo más para decir, tanto los túbulos contorneados proximal como distal tienen las células adaptadas al intercambio de agua e iones. Y como dije ya previamente,
hay numerosas mitocondrias en el túbulo contorneado proximal, pero también las hay en el túbulo contorneado distal. Bueno, en este campo se puede observar cómo la luz del túbulo contorneado proximal es más pequeña y como más sucia se ve respecto de la del túbulo contorneado distal, que tiene una luz más amplia. En esta microfotografía se muestra el laberinto cortical y se señalan con las flechas en rojo, tanto en la región basal de las células de túbulo contorneado proximal, las láminas basales, el lugar donde apoyan entonces las células, y el glucocáliz en la región apical de estas células. Ambas, tanto la lámina basal como el glucocáliz, se evidencian mejor con una tinción de paz. El corpúsculo renal o de Malpighi está compuesto por los siguientes elementos: la cápsula de Bowman, que tiene una hoja parietal externa de epitelio simple plano. Luego hay un espacio interpuesto, que es el espacio urinífero, y la hoja visceral interna, que está formada por los podocitos, que son células irregulares, grandes, que tienen prolongaciones de distinto orden, y como ya veremos, los pedicelos, que son las prolongaciones de tercer orden, son las que apoyan en la lámina basal del endotelio, junto con la lámina basal del endotelio, y forman las ranuras de filtración que son los espacios entre los pedicelos. Luego está el mesangio intraglomerular, que está formado por células y matriz mesangial, que constituyen el sostén estructural con funciones fagocíticas y de secreción de matriz. Y por último, el glomérulo renal, que es un ovillo de capilares fenestrados, que tiene estas fenestras, son con poros grandes, abundantes y sin diafragma, que están tapizados por el endotelio simple plano, que apoya en la membrana basal que mencionamos y ultrafiltra el plasma. Estos capilares fenestrados están organizados en asas. Y en otra diapositiva vamos a ver más en detalle la íntima relación entre las células de los endotelios capilares y los podocitos, formando la barrera de ultrafiltración, de ultrafiltrado glomerular. En estos corpúsculos renales es donde se produce el ultrafiltrado del plasma. A la derecha se observa una microfotografía de un corpúsculo renal. Los corpúsculos renales están polarizados. Poseen dos polos, un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular es por donde ingresa la arteriola aferente, que luego se capilariza formando el glomérulo, y egresa la arteriola eferente. El polo contrario, el polo urinario, es el que permite la continuidad del corpúsculo renal con el primer segmento de túbulos, que es el túbulo contorneado proximal. Se observa el corpúsculo renal con todas las estructuras que lo conforman. La cápsula de Bowman, periférica, con sus dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral, formada por los podocitos, el espacio de Bowman, la arteriola aferente, que se capilariza formando el glomérulo, y la arteriola eferente,
Y en asociación con las células yuxtaglomerulares, que son células de músculo liso modificadas de la pared de la arteriola aferente, se encuentra la región de la mácula densa del túbulo contorneado distal. Esto se observa en el polo vascular. En el polo urinario tenemos la continuación, luego del corpúsculo renal, del túbulo contorneado distal. En esta microfotografía se observa un corpúsculo renal con hematoxilina y eosina, que recordemos, los corpúsculos renales se encuentran en la corteza y hacen diagnóstico de ella, ocupan la región del laberinto cortical. Y con el corpúsculo renal se inicia en forma de asa ciega el nefrón. Observamos con distintas iniciales los componentes del corpúsculo renal. La hoja parietal de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, los podocitos, es decir, la hoja visceral de la cápsula de Bowman, los capilares fenestrados y sus células endoteliales y el mesangio intraglomerular. En esta microfotografía observamos la corteza renal y en el centro un corpúsculo renal. La coloración es de mayoría SAM para evidenciar fibras de colágeno, por lo tanto vemos en azul la región del tejido conectivo y se observa el polo urinario y la continuación del corpúsculo renal con el túbulo contorneado proximal. En esta microfotografía se observa el polo vascular del corpúsculo renal. Algo que me restó por decir es que cuando ingresa la arteriola aferente y se capilariza, a nivel de los tallos de las asas, las células endoteliales no tienen lámina basal y por lo tanto las células mesangiales, todo el mesangio intraglomerular, son los que actúan fijando, anclando las asas al corpúsculo renal. En esta microfotografía se observa el glomérulo renal, donde con distintas letras se señala la matriz celular y las células mesangiales. La matriz es producida por estas células mesangiales que tienen un núcleo pequeño, poseen filamentos de actina y de miosina y tienen prolongaciones citoplasmáticas que pueden atravesar el endotelio. Estas células entonces producen la matriz, también tienen función de fagocitosis, tienen la función de sostén estructural y además de sintetizar la matriz, también tienen receptores de superficie que recibe estímulos de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Además, se observan capilares con las células endoteliales. Estos capilares fenestrados tienen las células endoteliales con poros de 70 nanómetros de diámetro sin diafragma. Y también en el endotelio hay canales de agua, que son las acuaporina 1. Y además se observan los podocitos, que son más grandes, con núcleo grande y Golgi, retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y microtúbulos. Tiene filamentos intermedios, filamentos de miosina y actina y prolongaciones citoplasmáticas de 3 órdenes. Y como vamos a decir en las diapositivas subsiguientes, intervienen en la barrera de filtración junto con el glomérulo. O sea, vamos a ver cuáles son los constituyentes de esta barrera de filtración.
En esta diapositiva se observa la íntima relación entre los podocitos y los capilares glomerulares. En amarillo se esquematizan los podocitos con sus prolongaciones, las prolongaciones de tercer orden, que se denominan pedicelos. Los podocitos forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Son células grandes con núcleo grande y pálido. Y como dijimos, tienen prolongaciones citoplasmáticas de primer, segundo y tercer orden. Las prolongaciones de tercer orden son como pies que se denominan pedicelos. Los pedicelos se interdigitan con pedicelos de podocitos vecinos, formando las ranuras de filtración, que son los espacios entre dos pedicelos vecinos. Estos pedicelos contactan por cortos trechos con la lámina basal del capilar fenestrado, que está esquematizada en color rojo, y se observan las células endoteliales con numerosas fenestraciones. La barrera de filtración glomerular está constituida desde la luz del capilar hacia el espacio urinífero por el endotelio fenestrado de los capilares glomerulares, una lámina basal gruesa y las ranuras de filtración entre los pedicelos. La lámina basal gruesa se denomina lámina basal glomerular y se forma por la fusión durante la morfogénesis de la lámina basal de las células endoteliales y de los podocitos. Por lo tanto, esta lámina o membrana basal glomerular es sintetizada tanto por podocitos como por el endotelio. Ya dijimos, es muy gruesa y es paz positiva. Es una lámina que se recambia continuamente, es continua, ¿no es cierto? Bien, entonces, está constituida la lámina basal glomerular por una lámina tenue o clara, que es la rara interna, hacia la cara endotelial. Luego una lámina densa que posee colágeno tipo 4, laminina, proteoglucanos, glucosaminoglucanos también, sulfatados como el heparansulfato, y luego y actúa como un filtro que retiene macromoléculas, principalmente proteínas y polisacáridos. Y luego la otra lámina clara o tenue, que es la rara externa, hacia la cara de los podocitos. Las dos láminas claras tienen una proteína de anclaje, que es la fibronectina, que es la proteína que ancla a la lámina basal, por un lado a la célula endotelial y por otro lado hacia los podocitos. Esta lámina basal es muy importante, lámina basal glomerular, porque actúa como barrera física semipermeable y filtro iónico selectivo. La ranura de filtración, como se observa, presenta diafragmas, que son los esquematizados como un pelito amarillo. Estas ranuras tienen entre 25 y 40 nanómetros de espesor y el diafragma de 4 a 6 nanómetros. Tanto la ranura como el diafragma regulan el volumen del ultrafiltrado que pasa por la ranura y también ayudan a regular el pasaje por la ranura, el citoesqueleto de los podocitos, que está compuesto por microtúbulos y microfilamentos que regulan el tamaño y la permeabilidad de la ranura de filtración.
A la derecha se observa una microfotografía electrónica con todos los componentes de la barrera de filtración glomerular. El túbulo proximal es el segmento más largo de la nefrona. Tiene una parte contorneada que está en la corteza y una parte recta. Posee un epitelio simple cúbico alto. Las células son acidófilas con un núcleo central. Tienen ribete en cepillo y está cubierto por glucocáliz. En este túbulo se reabsorbe del 70 al 80% del agua y del sodio del ultrafiltrado. Y en esta microfotografía están señalados con asteriscos y se ve que la luz es como sucia. Además se observan 3 corpúsculos renales en la imagen. El asa de Henle se encuentra en la médula renal y está formada por 3 porciones. Una rama recta gruesa descendente, que es la porción recta del túbulo proximal, un segmento delgado o túbulo intermedio, que tiene longitud variable según la posición del nefrón en la corteza. Los de mayor longitud en los nefrones yuxtamedulares. Luego, la rama recta gruesa ascendente, que es la porción recta del túbulo distal. El asa de Henle es responsable de iniciar la concentración de la orina mediante un mecanismo multiplicador de contracorriente que consiste en el transporte continuo entre 2 corrientes opuestas. Dado que en las ramas ascendente y descendente hay una diferencia en la permeabilidad al agua y a los solutos. La rama descendente es muy permeable al agua, tiene numerosas acuaporinas 1 y reabsorbe sodio también como por transporte activo. Mientras que la rama descendente es impermeable al agua y no hay transporte de iones en forma activa. Además, mantienen el gradiente osmótico los vasos rectos, que son la arteriola descendente y la vénula ascendente, porque los vasos rectos forman un asa. Por eso es que hay arteriola descendente y vénula ascendente. Y de esta manera ayudan a mantener el gradiente osmótico en la médula. Y los tubos colectores son equilibradores osmóticos, porque en su superficie pueden activarse acuaporinas 2. En la médula externa encontramos las porciones rectas descendentes de los túbulos proximales, las porciones rectas ascendentes de los túbulos distales, los segmentos delgados, los tubos colectores, los vasos rectos y el tejido conectivo intersticial. Esta es una microfotografía de médula externa donde se ven cortes longitudinales numerosos, principalmente longitudinales, de los túbulos rectos, descendente y ascendente, y del tubo colector, que es el que tiene la luz más amplia. Veremos imágenes con mayor aumento para poder diferenciar estos tubos.
En esta diapositiva observamos dos microfotografías de médula externa teñidas con hematoxilina eosina, donde se señalan los componentes de la rama recta descendente, es decir, proximal, la rama recta ascendente, es decir, recto distal, y el segmento delgado. A la izquierda se observan cortes transversales de las ramas y a la derecha, en su mayoría, longitudinales. Se puede observar en los cortes de rama recta proximal, descendente, que la luz es menor, las células son más altas, con el núcleo central, con el citoplasma más teñido, más eosinófilo. Mientras que la rama ascendente de túbulo recto distal tiene una luz más amplia con el núcleo más apical y el citoplasma menos teñido. Además, los tubos colectores presentan una luz más amplia y en la región apical de las células una forma redondeada. En esta otra imagen observamos nuevamente los componentes de la médula externa con hematoxilina eosina y mayor aumento. En estas microfotografías de médula externa, teñidas con un tricrómico, el de Mason, se puede observar el corte transversal de la rama descendente, que corresponde a la porción recta del túbulo contorneado, con núcleos centrales, con el citoplasma eosinófilo y en la región apical el glucocáliz. Luego se ve la rama ascendente, también en corte transversal, con los núcleos hacia la luz y con un citoplasma menos teñido y más bajo. A la derecha se observa un corte transversal del segmento delgado, con las células más bien planas, bajas, ¿sí? Con el epitelio bajo. Entre los túbulos se observa el color turquesa, que corresponde al tejido conectivo intersticial. En la médula interna encontramos segmentos delgados de asa de Henle, de nefronas yuxtamedulares, tubos o conductos colectores, los medulares internos y los papilares, o conductos de Bellini, vasos rectos y tejido conectivo intersticial. Esta es una microfotografía de médula interna con hematoxilina eosina, donde se observan cortes longitudinales de tubos colectores que se reconocen por el epitelio con núcleos redondos y la región apical de la célula redondeada y luz amplia, y también los segmentos delgados del asa de Henle, que se evidencian por el epitelio simple plano de estos segmentos. En esta diapositiva hay dos microfotografías de médula renal, donde se observa el segmento delgado con tricrómico de Mason. A la izquierda en corte longitudinal y a la derecha en corte transversal. El epitelio simple plano del segmento delgado se observa en ambas microfotografías con los núcleos que protruyen hacia la luz. El intersticio renal forma parte del estroma del riñón junto con la cápsula renal.
y se encuentra constituido por tejido conectivo. Lo encontramos tanto en corteza como en médula con distintas funciones. Además del sostén, tiene funciones específicas que están resumidas en este cuadro y transportan los vasos sanguíneos. En la corteza hay miofibroblastos que intervienen en la síntesis de la matriz amorfa y en la síntesis de eritropoyetina o factor eritropoyético EPO. Esta hormona actúa en la médula ósea para estimular la eritropoyesis. Por otra parte, hay células presentadoras de antígeno, que son células con funciones fagocitarias, por lo tanto, pertenecen al sistema fagocítico monocitario. En la médula hay fibroblastos o células intersticiales medulares que están ubicados perpendicularmente al eje del tubo, que sintetizan y secretan prostaglandinas que tienen función vasodilatadora, disminuyendo la presión arterial y favorece la eliminación del sodio. En la última porción del túbulo distal recto se encuentra la mácula densa, que está formada por células cilíndricas, como en empalizada, que contactan con la arteriola aferente en el polo vascular del corpúsculo renal. La mácula densa, entonces, es un osmorreceptor que le informa a las células yuxtaglomerulares, que son miocitos modificados, la concentración de sodio del líquido tubular distal. Y forman parte, tanto las células yuxtaglomerulares como la mácula densa, del aparato yuxtaglomerular. Por tanto, el aparato yuxtaglomerular se encuentra en la corteza renal a nivel del polo vascular del corpúsculo renal y está constituido por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, por la mácula densa y por el mesangio extraglomerular. En algunas ocasiones también se pueden observar células yuxtaglomerulares en la arteriola eferente. Entonces, la mácula densa estaría entre la arteriola aferente y eferente en el túbulo distal y es la que actúa como osmorreceptor, sensando los niveles de sodio del ultrafiltrado del túbulo distal y la información de estos niveles de sodio son transmitidos a las células yuxtaglomerulares, que son células de músculo liso, de la capa media de músculo liso de la arteriola aferente, transformadas para convertirse en células mioepitelioides con gránulos de renina, porque son células que sintetizan renina. Y esta renina entonces es importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, el aparato yuxtaglomerular es el que regula este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las células yuxtaglomerulares, además de reaccionar a la disminución en los niveles de sodio del tubo distal, que le informa a la mácula densa, también responde a estímulos del sistema simpático, porque posee receptores adrenérgicos beta 1, y reacciona también ante una disminución de la presión intravascular en la arteriola aferente. En los tres casos, estas células secretan renina, que es una proteína o una enzima que se libera a la sangre, y
convierte el angiotensinógeno del plasma, que es un péptido, lo convierte a angiotensina 1, que es otro péptido de 10 aminoácidos, 2 menos que el angiotensinógeno, que también es inactivo. Luego, esa angiotensina 1, gracias a una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, que es secretada por las células endoteliales de los capilares pulmonares, es convertida en angiotensina 2, que es un péptido de 8 aminoácidos. La angiotensina 2 tiene la capacidad de vasoconstrictora, eleva la tensión arterial y también estimula a la corteza adrenal en la zona glomerular a la secreción de aldosterona, que es un mineralocorticoide. En esta diapositiva se observa un dibujo del aparato yuxtaglomerular. A la izquierda la arteriola aferente con las células yuxtaglomerulares en la capa media, eran las células de músculo liso transformadas, que están en contacto con las células mesangiales extraglomerulares y la mácula densa, y además se observa la arteriola aferente con presencia de también algunas células yuxtaglomerulares. En el interior del corpúsculo se observan cortes de las asas capilares del glomérulo, las células mesangiales intraglomerulares, los podocitos en amarillo, el espacio de Bowman y también en color amarillo la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Las células mesangiales extraglomerulares están en comunicación entre sí y con las células mesangiales intraglomerulares con uniones de tipo nexo. También se cree que este tipo de unión estaría en las células yuxtaglomerulares y de esa forma se puede unificar la información entre las arteriolas aferentes y los capilares glomerulares y la mácula densa. En esta microfotografía con hematoxilina eosina se observa la corteza renal, donde se indica con la MD la mácula densa del túbulo distal. Se evidencian que estas células de la mácula densa son cilíndricas con los núcleos ovalados, las células muy juntitas una al lado de la otra, y además se indican con flecha el mesangio extraglomerular, los podocitos y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Nuevamente observamos el aparato yuxtaglomerular, en este caso teñido con Majoria Sam, que tiñe las fibras de colágeno de color azul y se indica la mácula densa, el mesangio extraglomerular, la arteriola aferente, el túbulo distal y todos los componentes del corpúsculo renal. En esta microfotografía con hematoxilina eosina observamos la corteza renal. Se indican con asteriscos rojos la porción contorneada del túbulo distal, en corte, 3 de ellos en corte transversal y otro en corte longitudinal, a la izquierda arriba, donde se observa que las células del túbulo distal son células más bajas, o sea, el epitelio es simple cúbico, tiene mayor luz, menos acidofilia, sin ribete en cepillo. De esa forma las podemos distinguir de las células que conforman los túbulos proximales contorneados, que son mayoritarios en los cortes, dado que, como dijimos previamente,
El túbulo proximal es el segmento más largo de la nefrona, por lo tanto vamos a ver mayor cantidad de cortes de túbulo contorneado proximal que de túbulo contorneado distal en la corteza. Este esquema muestra la vasculatura renal, en particular la parte arterial. Las arterias que irrigan el riñón dan ramas dentro del parénquima renal para regiones distintas, es decir, se divide el riñón en un cierto número de territorios que disponen de una vascularización y de un drenaje urinario propios. Acá se observa cómo a partir de la aorta abdominal se origina una arteria renal que se dirige hacia el ilio cóncavo del riñón y se divide en dos ramas principales, que es la anterior, la rama anterior, y la otra es la rama posterior. Estas se van a dividir en varias arterias, que son las arterias interlobulares. Estas circulan entre las pirámides medulares, van entonces a transcurrir por las columnas. Y cada rama va a originar, a su vez, en la región de límite entre corteza y médula, se van a dividir hacia los lados entonces en esa región y van a formar varias arterias arciformes. Esas arterias arciformes dan origen a una serie de ramas laterales que son las arterias interlobulillares que van a penetrar verticalmente hacia la corteza. Esas arterias interlobulillares son las que van a dar origen a las arteriolas aferentes. Por lo tanto, cada arteriola aferente va a nacer de una arteria interlobulillar. El sistema porta-renal es arterial, dado que la arteriola aferente se capilariza formando el primer plexo capilar, o sea, el glomérulo renal. Luego sale la arteriola eferente, que se capilariza en el segundo plexo capilar, que son los capilares peritubulares. La vía urinaria está formada por los tubos colectores, lo que corresponde a la vía urinaria intrarrenal, que repasemos en la corteza, estarían los tubos colectores de conexión, el arqueado, luego el longitudinal, y en la médula el medular externo, el medular interno y los de mayor calibre, que son los tubos de Bellini, que atraviesan la región de la papila en la médula, formando la placa cribosa. Luego, la vía urinaria extrarrenal está formada por los cálices menores, luego mayores, la pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. El sistema colector no solo sirve para transportar la orina hacia los cálices, sino que también participa en la concentración de la orina, dado que realiza un control final de la concentración mediante la reabsorción regulada de agua bajo la influencia de la hormona antidiurética, o ADH, que son sus siglas. Y también gracias al gradiente de hipertonicidad. En la corteza, los tubos colectores transcurren descendiendo por los rayos medulares. Y dado que bajo el estímulo de la hormona antidiurética, que proviene de la neurohipófisis, puede variar la permeabilidad de los tubos colectores, aumentando los canales de agua. Entonces, en este nivel se reabsorbe el exceso de agua. Mientras que en la médula los tubos colectores interactúan con las asas de Henle y los vasos rectos, concentrando progresivamente la orina mediante el paso osmótico de agua desde la luz de estos tubos hacia el
intersticio medular, que es hipertónico, desde donde esta agua es absorbida a los vasos rectos. Esta hipertonicidad de la médula se debe principalmente a la elevada concentración de electrolitos que resulta de la actividad del multiplicador por contracorriente de las asas de Henle. Así, de este modo se produce una orina cada vez más concentrada hasta la orina final, que es la que se vuelca desde los tubos colectores o conductos colectores de Bellini. Los tubos colectores están revestidos por dos tipos de células: las células principales o claras y las células intercalares o células oscuras. Las células claras son células cúbicas o más bien aplanadas en la región proximal del sistema colector. El citoplasma es claro y contiene pocas organelas citoplasmáticas. Son las que predominan y, de acuerdo a la región, como dijimos previamente, reabsorben el exceso de agua en la región de la corteza o participan en la concentración de la orina en la médula. Las células intercalares o células oscuras son células más ricas en organelas citoplasmáticas y poseen numerosas mitocondrias. Están señaladas en la imagen de la izquierda como IC y las principales como CP. En el conducto colector, que es de los dos tubos que se señalan en corte longitudinal, el de la derecha. El de la izquierda es un segmento delgado. Bien, entonces, al profundizar en los rayos medulares y en la médula, va disminuyendo el número de células oscuras intercaladas y las células claras se hacen progresivamente más altas y más abundantes. Por lo tanto, en la región de la médula externa van a haber pocas células oscuras, mientras que en la región de la corteza van a haber abundantes células oscuras. Y no va a haber en la médula interna, no va a haber células oscuras. Estas células oscuras reabsorben el bicarbonato controlando el equilibrio ácido-base. En la región de la papila vamos a encontrar las células principales con estas células claras, cilíndricas, con los lados rectos. En estas microfotografías se observa con tricrómico de Mason tubos colectores con gran cantidad de células principales en corte longitudinal. A la izquierda se observa una microfotografía con cortes transversales de conductos papilares de Bellini que están en la médula interna, en la región profunda, en la región del vértice de la pirámide, a nivel de la lámina cribosa, donde se abren en un cáliz menor. Estos se forman por la reunión de 6 a 7 tubos colectores en la médula interna y se observa el epitelio simple, que es más alto que el de los tubos colectores, es un epitelio cilíndrico. Estos tubos no tienen células intercalares u oscuras. El tracto urinario inferior está tapizado por un epitelio de transición, que es un epitelio estratificado, que se conoce como urotelio. Este epitelio tiene múltiples capas y con grosor variable dependiendo a la zona del tracto urinario. En los cálices pequeños posee de 2 a 3 capas y en la vejiga
vacías se pueden contar de 5 a 6 capas. Esto lo que refleja es los distintos grados de distensión a los que se puede ver sometidas estas dos regiones. Puesto que las células epiteliales tienen la capacidad de estirarse y deslizarse unas sobre otras, aplanándose, la vejiga distendida parece que está revestida por 2 a 3 capas de células en vez de, como había dicho previamente, 5 o 6. Cuando no es tan distendido como en la imagen que se observa, el urotelio presenta una capa cúbica basal que está compacta con las células bien cerquitas unas de otras, y después varias capas medias de células poligonales y la última capa, la más superficial, que está formada por células más altas, más bien cilíndricas, que pueden ser binucleadas y con la superficie luminal convexa que sobresale hacia la luz. Estas células están señaladas con flechas y la letra U. Por debajo del epitelio de transición está la lámina propia y se señalan con la C capilares. En esta diapositiva se observa la vía urinaria intra y extrarrenal. Tenemos los conductos de Bellini en la región de la papila. Se observa el cáliz con su epitelio estratificado con el uroterio y continuando el uréter. Esta microfotografía muestra un corte transversal de uréter. Desde la luz, las capas que conforman la pared del uréter son el epitelio, la mucosa formada por el epitelio de revestimiento, que es el epitelio de transición, luego por debajo la lámina propia o corion, y luego viene la capa muscular. La capa muscular tiene una muscular interna que es longitudinal y una muscular externa que es circular. Por eso la veo en corte al músculo liso, en corte longitudinal. Y la última capa es la adventicia. Se observan dos cortes de vejiga, a la izquierda con tinción de Gomori tricrómica y a la derecha con hematoxilina eosina. La pared de la vejiga está formada por un epitelio de revestimiento, que es el epitelio de transición o urotelio, por debajo la lámina propio corion, luego viene una capa de muscular, de músculo liso, que está formada por una muscular interna que es longitudinal, una capa muscular media que es circular u oblicua y una capa que se adiciona que es la capa externa longitudinal. Y luego la capa serosa.